refrán que dice, no todo lo que brilla es oro. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Yo me pongo contenta de compartir este rato con ustedes. No sé, espero que ustedes lo gocen también. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo lo que exijo es lo que me pertenece. No todo lo que brilla es oro. Él se está haciendo el tigre, pero hoy se acaba esto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. José, tú eres el demandante en el caso. Explícame, por favor, de qué se trata tu demanda en contra de Anthony y qué exiges para resolverla. Bueno. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo, primero que nada, vine a demandar a este personaje por la cantidad de $15,000. $15,000. 15,000. Ok, ¿por qué? Bueno, antes de yo comenzar en este medio, yo trabajaba con artistas como seguridad personal. Entonces me involucré mucho lo que viene siendo en la media. ¿La media de qué? La de media, los trabajando medios, exactamente los medios en de la farándula, comunicación. como son artistas. Entonces me estaba fijando de la imagen que más o menos estaban exponiendo. Bueno, en este caso yo veía como se ponían las prendas, aretes, y bueno, entonces llegué un día en que quería hacer un negocio. El negocio se basa en rentar prendas, rentar muebles, carros, dependiendo de lo que la persona quiera para hacer un videoclip o anything like that, etc. Ok. O sea, que tú eres el que básicamente alquilas la utilería. Exactamente. Ok. Entonces, Y bueno, este hombre aquí, hace una semana atrás, que vino y quería que le rentara, 3 joyas. Que dará la cantidad, son 15,000 en total. de las prendas que tú le alquilaste. Exactamente. Entonces él me está diciendo que él no me quiere dar ese dinero. Que no te lo voy a dar. Pero espérate, uno las alquila por cuánto dinero. Pero tú no las alquilas por $15,000. No, la totalidad son Del 15,000. valor de las prendas eran $15,000. Exacto. Pero hay que dar un depósito de $3,000. En este caso él me dio 1,500, que es la mitad. Okay. Él quería la prenda solamente por 3 días. Ok. Entonces me dio la mitad, está bien. Pasaron los 3 días. Entonces cuando voy a reclamarle dónde están las joyas y el resto del dinero, me dice que no me lo quiere pagar. ¿Por qué no te lo voy a pagar? A la doctora. Entonces tú vienes hoy a reclamar la suma de $1,500. Más la cantidad de $15,000. Tú estás loco. ¿Por qué? Estás loco. 15,000. Bueno, 15,000. Bueno, ok, espérate Él me un está momento. diciendo a mí que no me quiere pagar el dinero. ¿Había un contrato por escrito para este tipo de transacción? Sí, doctora. ¿Y dónde está ese contrato? Lo tengo aquí. Dáselo a Lucas y Lucas me lo acerca. Ah. ¿Hace cuánto que estás en este tipo de negocio? Bueno, aproximadamente 5 años. 5 años. ¿Habías tenido un problema parecido a este antes? Nunca. Nunca, Ok, doctora. aquí está el contrato Primera vez. para rentar propiedades personales. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes, Anthony? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero decirle un poco de mi vida, de cómo yo empecé. Al igual como el caballero aquí, desde el muchachito, de la edad de 14 años, yo también me he estado involucrando en la música y lo que se llama la música urbana. He trabajado con muchos artistas que han trabajado en el género urbano y incluso en el momento yo soy DJ personal de un artista que se llama Shorty One, el más radical. Yo nunca lo he escuchado a ese. Pero Nunca. cállate, tú sí Nunca lo he que escuchado. hablas. No interrumpas, que él no te ¿Por qué tú está tienes que estar- interrumpiendo, no lo hagas. Al trabajar con Shorty One, el manager de Shorty One me habló que iban a hacer un videoclip y me presentaron a una dama que es una de las muchachas que bailan y me explicaron que necesitaban un depósito para poder rentar una prenda para el videoclip. Ok. Por la cual ya pasaron los 3 días
Oye, la que él quería esas prendas. ¿Puedo hablar? Yo te dejé hablar. Ya Deja pasó que yo otro hable. día, doctor. Deja que yo hable. Continúa hablando conmigo, que yo Bueno. estoy ignorando sus comentarios. Al yo conocer a esta muchacha, ella me dijo que ella me iba a llevar a donde un señor, un caballero bien decente, bien respetuoso. Como lo soy, así En los mismo. sueños tuyos. Como lo soy. Me dijo que me iba a presentar a alguien bien respetuoso y que me iba a enseñarme prenda que me iban a dar buen look. Bueno, le damos el depósito de 1.500. Fueron, vieron las prendas, te Sí, gustaron. yo personalmente vi la prenda. Exactamente. Ok. Tengo el recibo también que sí le dimos 1.500. Ok. Aquí sí, hay sí. una descripción de las prendas. Acá había un brazalete Brazalete. de Y un anillo, oro un blanco anillo, de 14 exacto. quilates con diamantes. 14. Había Original. una sortija No, de my 14 brother. quilates de oro blanco con diamantes. Y ¿qué más? Un reloj de oro con diamantes de la marca y whatever. Ok, esas son las prendas De la marca Ok. de carro y que cosas. tuviste y El alquilaste. problema que tuvimos con esa prenda fue que el artista Shorty One, el más radical, como le estaba diciendo, El más radical. le pusimos la prenda para el primer videoclip, que fue el primer día, todo fue excelente. Al siguiente día que fuimos a hacer el segundo clip, ya estaban notándole como que él tenía un rash, a donde estaban Eso fue que todos no se Como una bañó, erupción no se en la bañó. piel, como una erupción alérgica Exacto, en la exacto. piel. Supuestamente, pero eso fue que no se a bañó. donde ¿Por qué él no me dijo tenía- del jabón que usó? Oye, pero Cállese, ¿cómo tú vas a decir por eso? favor, cállese. ¿Cómo tú vas a decir eso? Sin saber. Tú ni lo conoces, ¿o cómo tú sabes? Tú eres doctor. No, yo no soy doctor. El doctor, fuimos Para lo que determinar tuvimos que que fue ir una a... joya que yo lo tenía. Continúa hablando. Que yo le renté. Cállate. Tal Fuimos- pareciera que tú estás tratando de tapar algo. De tapar Mira, voy a nada. hacer un Eso- corto eso. receso para ver si él se calma y se calla, porque si no va a perder el caso ya de entrada. Y regresamos a la vuelta. Ahí está. Estate tranquilo, no te pongas tan nervioso. Doctora, son $15,000. 15,000 de qué? Más el Tranquilo, depósito. tranquilo, ellos son una organización también Igualmente, genuina, te mi pagarán. negocio- Si falta algo, te pagarán. Ya tú pusiste Bueno, tu eso demanda, espero. cállese ahora. Regresamos después de este corto receso.